o cuentas para agrupar los costos del personal, entonces me centro en eso. Y esto va a ser a provisión PAC, a provisión a saca a pagar. ¿Por qué? Porque el 30 del 6, ¿eh? Ahí quedó el SAC. Porque está el 30 de junio, recuerden que hay dos momentos. En este caso, no se hizo la provisión, directamente se le puso SAC a pagar, ¿eh? Porque además es la única liquidación. Pero tengan en cuenta también, igual que ocurrió la vez pasada, la fecha en la que estamos. ¿M? Y aquí, el SAC a pagar en realidad sería la mejor. A ver, le voy a hacer una aclaración acá, porque puede llegar a haber confusión. Nosotros estamos liquidando un único mes y se supone que estos empleados ingresaron y trabajaron este solo mes, ¿sí? Lo mismo ocurre con el SAC. Si bien nosotros decimos que es la mitad del mejor sueldo, ¿sí? Que es un sueldo adicional al mes que se paga en dos etapas, esa etapa también depende de cuándo ingresa el personal. Es decir, si yo estoy haciendo la liquidación de SAC en junio y el personal ingresó en junio, lo único que tengo es un mes, digamos, de liquidación. ¿M? Por eso yo lo único que tengo que hacer acá es dividir por 12. El importe de los 38.000 dividido 12 y las cargas sociales también dividido 12. ¿M? ¿Está? Esta parte es la parte de las cuentas de débito, son cuentas formadoras del costo y la de SAC a pagar y cargas sociales sobre SAC a pagar son pasivos. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Por qué solamente tomo una doceava parte aquí y no divido por la mitad del mejor sueldo que puede llegar a decirse? ¿Hola? Sí, profe, se entiende. Una ¿Sí? consulta, el tema del 28. ¿Está bien que sea 28 del 6 o tenemos que cambiarle? No, 28 del 6, déjenle, capaz que eran feriados los otros días y se hizo el 30, se puso el 30 nomás hay mano de obra, pero no, pueden dejarlo, o si no, en realidad estaría mejor si diría 30 acá, ¿sí? Estaría mejor, pero el planteo ya está así, tiene muchos errores este planteo y encima el ejercicio, no sé por qué no lo ajustaron, pero bueno, vamos a dejarlo en esa fecha. ¿M? Bueno, Em, bien, seguimos con. Si hasta acá se entiende, vamos a seguir. Dice el 30 del 6 se recibe del taller La Tuerca la factura 3 por 20.000 pesos más IVA. ¿Sí? Por la reparación de dos tractores y una sombradora y el parte del encargado informando la conformidad del servicio recibido. Este y una sembradora, ¿sí? Nosotros habíamos eliminado dentro del planteo, porque si no es para complicarle la vida y la idea no era tanto, porque estamos trabajando en preparación de tierra, entonces dejamos solamente la parte de la reparación de los tractores. ¿Ah? Tachen ese y una sembradora. Entonces, el día 30 del 6 tenemos reparación y mantenimiento, preparación de la etapa de preparación, el IVA, crédito fiscal y a acreedores varios, ¿sí? Porque se trata de una reparación. Esto va a ser según factura a 1310. El importe del mantenimiento era los 20.000 pesos, ¿verdad? El IVA es el 21%, utilizamos IVA general, que es 4.200 pesos, y tenemos acreedores varios por 24.200. Después tenemos el 30 del 6,
Otra vez, el responsable informa que se concluyó la etapa de preparación de siembra, de preparación de tierra. Al concluirse la etapa, lo que se hace es, se cancelan las cuentas de movimiento formadoras del costo. Entonces, lo que tenemos que hacer en esta etapa es, en principio, mayorizar todas nuestras cuentas de preparación de tierra y hacer la mayorización. ¿Y ah, contra qué cuenta vamos a cancelar esas cuentas formadoras del costo? ¿Eh? ¿Quién me dice? ¿Alguien sabe? ¿Producción en proceso puede ser? No. Producción en proceso cementera. Bien, la cuenta producción en proceso es cuando nosotros estamos en una actividad de producción propiamente dicha. Acá estamos en una actividad agrícola. La cuenta cementera es la que hace las veces de una cuenta de producción en proceso, pero dentro de la actividad agrícola. ¿Eh? Está bien, pero el término de producción en proceso no es del todo correcto, digamos. Cementera es lo que corresponde acá. Y para ser más específico, cementera de maíz, ¿verdad? Y ahora lo que tendríamos que hacer es la mayorización de nuestras cuentas. Yo tengo aquí ya más o menos armado y entonces tengo el 1 de julio, combustible siembra, o sea, tengo acá la parte de, epa, acá me fui más abajo de lo que pensé, aquí, ¿sí? F4, tengo los 41.000 del servicio de preparación, los 38.000 de mano de obra, los 4.000 de cargas sociales. Este está mal. Ah, no, está bien. 4.000 de cargas sociales. Y Y después, una fila más. aparte Ahí. del SAC, tengo aquí 3.160, ¿sí? Y la parte del SAC de las cargas sociales, 333. Y después tengo la parte de reparación y mantenimiento por 20.000. Entonces, de estos importes son los que yo voy a tener que cancelar, ¿verdad? Bien, entonces, este total que tengo acá corresponde a los mayores que había armado. ¿Sí? Eso me da 106.822,31. Eso es al 30 del 6, que es cuando cancelo las cuentas de movimiento formadoras del costo de la etapa de preparación de tierra. Después tenemos el 1 del 7, conforme al informe del encargado de la siembra, las semillas de maíz en stock son utilizadas e incorporadas a la sementera. Acá había agregado el tema de la fecha, porque el punto 6 en el planteo no dice, pero pónganle 1 del 7. Entonces, el 1 del 7 ingresa lo que yo tenía en stock, lo mando a la cementera, ¿verdad? Es decir, lo mando a la parte de producción. Sería dentro de asimilando, digamos, a una etapa productiva. Entonces, en esta etapa lo que tengo que hacer es incorporar, utilizar la cuenta formadora del costo, ¿sí? Semilla consumida, maíz a semilla, que es lo que se remite desde stock. Y el importe del total de las semillas que habíamos adquirido, que era de 30.000 pesos, que es lo que está en el asiento 1. ¿Sí? Fíjense que acá no les dice el importe, pero asumimos que son los 30.000 pesos de la adquisición de la semilla. Después tenemos el día
1 del 7 se abona combustibles y lubricantes utilizados en la etapa de siembra por un importe de 80.000, debitado de la cuenta bancaria de la empresa según ticket A 34578. ¿Sí? Entonces, este es combustibles y lubricantes de la etapa de siembra, ¿verdad? Nos dice, acá se supone que todo este gasto se produce durante esta etapa, así que tendremos que utilizar una cuenta formadora del costo, porque son gastos o erogaciones necesarias para esta etapa, y habíamos definido combustible siembra, ¿sí? Y nos dice que es por un total de 80.000, por un importe de 80.000 y un ticket factura A. ¿Sí? Entonces vamos a tener el IVA crédito fiscal y debitado de la cuenta bancaria de la empresa, por lo que se hace directamente el importe de la transferencia. Entonces, estos 80.000 es el total de la factura, ¿sí? Porque es el importe que se debita de la cuenta de la empresa. Y tenemos que determinar el IVA, acá no le voy a hacer el detalle, ustedes ya saben ya cómo determinar esto. Para determinar el combustible, lo único que tienen que hacer es dividir los 80.000 por 1,21 y llegan a los 66.115,70, que es el importe de la cuenta formadora del costo. Y esto es según ticket A, factura A. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Corten nomás o pregunten si tienen o les surgen dudas, ¿eh? Aquí tenemos el 30 del 7 del 2019, se liquidaron los sueldos del mes de personal afectado a la siembra de acuerdo a los partes de novedades de personal, a saber, aquí nos dan los datos y no tenemos mayores problemas. Yo le voy a hacer visible la parte y quiero que me vayan diciendo qué importe pongo en cada una de estas cuentas. ¿Cuánto va en mano de obra? Siembra. ¿Eh? 8.000. 28 bien, muy bien. ¿Cargas sociales sobre mano de obra siembra? 9.000. Exacto, son los aportes o contribuciones eh, patronales, ¿sí? Lo que corresponden a las cargas sociales. Las contribuciones, en realidad son contribuciones, a mí no me gusta decirle mucho aportes patronales, pero bueno. eh, las contribuciones me suena mejor, o cargas sociales. Y después los sueldos y jornales a pagar, ¿cuántos serían? 19.000, 21.700. Ahí ese me gustó más, 21.700, es decir, los sueldos y jornales a pagar son los 28.000, ¿sí? Menos la parte de lo que le retengo al empleado, que eso retengo para después hacer el depósito, o sea, va a ser los 28 menos los 6.300, los 21.700. Y después lo que me queda, aportes y contribuciones a depositar. Ahí está. Sí, me está haciendo, entró un ruido ahí en el... Son los 15.300. ¿Sí? Y ahí estaríamos con el asiento. Y lo que nos quedaría ahora sería la parte del SAC. Fíjense que acá sí se puso la provisión, ¿eh? Porque acá sí estamos al 30 del 7. Y lo único que se hace son los 28 dividido 12, porque es un único mes el que se está haciendo la provisión. Y para las cargas sociales, los 9.000 dividido 12. ¿Mm? Después sigue los asesores y el responsable del cultivo de maíz informa que se terminó el periodo de siembra y el maíz se encuentra en la etapa de cosecha. ¿Está?
Lo mismo que hicimos con la etapa anterior, ahora tenemos que volver a hacerlo, pero con la etapa de siembra. Es decir, cancelar las cuentas formadoras del costo. Entonces, el 30 de julio, sementera de maíz, porque siempre voy a ir cargando, por así decirlo, esa cuenta de producción en proceso. Hasta que esté la cosecha, voy a ir cargando primero las cuentas formadoras del costo y de ahí las voy a ir enviando a la cuenta cementera que hace las veces que es como la de producción en proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué cuentas son las que voy a utilizar? Acá me es fácil, digamos, no tengo mucho inconveniente porque tengo la semilla consumida, el combustible de siembra, la mano de obra y las cargas sociales, ¿sí? Estas cuatro cuentas son las que voy a tener que cancelar, ¿sí? Voy a ir a los mayores y acá tengo semilla consumida, que eran los 30.000, el combustible, la mano de obra y las cargas sociales, ¿sí? Esto es lo que tengo hasta este momento de la parte de siembra, ¿sí? Acá está el asiento de la parte de siembra, igual me voy a ir a este otro para que vean. Y tengo los 30.000 más 66.000 del combustible, más los 30.333, que es la suma de los 28 más los 2.333, y los 9.500 de la parte de cargas sociales. ¿Mm? Esto es para la cancelación de las cuentas de movimiento en esta etapa. Y ahí terminamos la etapa de siembra. Ahora, el 1 de agosto dice se recibe ticket factura agroservicio y remito conformado por el personal autorizando la compra de fertilizantes y agroquímicos, 15.000 que se pagan en efectivo, ¿sí? Entonces, el 1 de agosto tenemos fertilizantes cosecha, el IVA, crédito fiscal, ¿sí? Como se paga en efectivo, en realidad este pago en efectivo podría haber utilizado caja, pero usualmente también se dice que se paga en efectivo cuando se hace una transferencia bancaria. ¿Mm? Sí, yo voy a tomar como banco la cuenta a la que voy a registrar, ¿sí? Y es por un total de 15.000 pesos. A esto dividido 1.21 me da el fertilizante cosecha y el crédito es 2.603,31. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda, alguna consulta tienen? ¿Me están siguiendo? Si no, pregunten nomás, ¿eh? Corten nomás si tienen duda. Después, nos dice el 31 de agosto, el encargado de la cosecha informa que teniendo en cuenta las horas trabajadas, la depreciación del periodo asciende a la suma de, y nos da la depreciación de los distintos bienes de uso que dedicamos a la actividad agrícola. Con una característica. Acá tenemos arados, sembradoras y cosechadoras. En principio, se supone que el arado se utilizó en la etapa de preparación de tierra, la sembradora en la etapa de siembra y la cosechadora se utilizó en la etapa de cosecha, ¿sí? Es decir, en la etapa que estamos actualmente. Entonces, tenemos que utilizar una cuenta de depreciación que dijimos que hacemos por etapa del desarrollo del cultivo, es decir, preparación, siembra, cosecha, y ajustar eso a la depreciación de cada uno de los bienes. Entonces, el día 31 de agosto voy a tener depreciación cosecha, depreciación siembra y depreciación preparación, que son mis cuentas formadoras del costo. De la depreciación acumulada
sembradora, cosecha y arado, que son las cuentas regularizadoras, ¿verdad? Ahora, el arado, tengo que ver cuál corresponde con cuál. La cosecha, que es el importe de la cosechadora, la de siembra es el importe de la sembradora y la de preparación, el importe de la depreciación del arado. ¿Está? Y ahí vuelco. Fíjense que si bien nosotros habíamos cerrado una de las etapas, las dos etapas anteriores, es decir, la de preparación y siembra, acá vuelven a aparecer otra vez costos referidos, cuenta de costos, formadora del costo referidas a esa etapa, ¿eh? Que vamos a tener que volver a utilizar para cancelarlas al momento del cierre, es decir, estos costos que nosotros tenemos aquí, que estas cuentas formadoras del costo, van a tener que formar también parte de la cuenta cementera. Pero vamos a ir viendo cómo lo hacemos. Después nos dice el 31 del 8 del 2019, según el parte de novedades de personal, se liquidaron los sueldos del personal afectados a cosecha y maíz. Si ustedes se fijan, los datos que nos dan son los mismos que teníamos en la parte de siembra. O sea, los asientos van a ser los mismos, lo único que va a cambiar va a ser que la cuenta formadora del costo que voy a utilizar va a ser mano de obra cosecha, cargas sociales, mano de obra cosecha, ¿verdad? Entonces, como eh, esto no va acá. Entonces, ahí tendríamos directamente el asiento. Fíjense que acá también va la provisión para el saco. Esto no tiene, creo yo, no tiene mayores inconvenientes. Si ustedes tienen duda, preguntan, pero es igual al asiento que hicimos ya en la etapa de siembra. ¿Mm? Después, el día 28 del 9 dice finaliza el periodo de cosecha del maíz y el encargado informa el valor final de la cosecha en el mercado de granos asciende a 390.000. Acá tenemos que hacer dos asientos. El primero, ¿sí?, es la cancelación de todas las cuentas formadoras del costo, porque acá ya terminó, ya llegamos a la cosecha y ya está el producto terminado. Entonces, antes de el producto terminado, lo que hacemos es cancelar todas las cuentas formadoras del costo. Entonces, el 28 de septiembre, ¿sí?, voy a tener cementera maíz, que es la cuenta que va a ir cargando o a la que se cargan, cancelan todas las cuentas formadoras del costo y todas las cuentas formadoras del costo que utilizamos a partir del 1 de agosto, porque las anteriores ya habíamos cancelado oportunamente. Entonces, vamos a tener la parte de fertilizante de siembra, ¿sí? Está aquí, la parte de las depreciaciones de cosecha, siembra y preparación, y la mano de obra de cosecha, ¿sí? Todas esas cuentas y cargas sociales cosecha. Ahora bien, tenemos que mayorizar esas cuentas, entonces voy aquí, epa, epa, acá ya le puse, bueno, ¿sí? Que fíjense, aquí está indicado. Noten, yo acá en esta parte resalté que la depreciación de siembra y de preparación, ¿sí?, esas cuentas también tenemos que cancelarlas y están en esta etapa. Entonces, depreciación siembra, ¿sí?, que era de 10.000 pesos, y depreciación preparación 4.000 pesos, que era la parte del arado. Bien, entonces vuelco esos importes aquí y los sumo para activar la cuenta
cementera de maíz. Y ahí cancelo, hago la cancelación de las cuentas de movimiento. Y ahora lo otro que me quedaba era la parte de la activación del grano de maíz, ¿sí? Que es el producto que surge de esta cosecha. Y nos dice que el total del valor del grano asciende a 390.000 pesos. Este valor es un valor de mercado. En los bienes de mercado transparente, algunos le llaman commodity, ¿sí? Tienen un valor al que ustedes después capaz vean cuando den superior, aunque sí, cuando den superior. Creo que le cambiaron el nombre a la materia, antes era superior, ahora tiene otro nombre, pero no me estoy acordando. Que van a ver el año que viene, ¿sí? La forma en la que se hacen o se evalúan los bienes al cierre del ejercicio o a determinados momentos. Entonces, este valor que tengo acá, yo lo voy a registrar el día 28/9, que es la fecha del que terminé la cosecha. Ahora bien, fíjense que acá tengo la cuenta cementera de maíz, ¿sí? Esta cuenta fue la que fue cargando todos y cada uno de los valores que yo fui armando, por así decirlo, durante todo el proceso productivo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es mayorizar esta cuenta. Tenemos solamente 3 operaciones de mayorización de la cuenta. A ver si la tengo por acá. Bien, sí, acá. Opa. Acá tengo cementera de maíz, ¿sí? El 30/6 por 106.822. El 30/7 por 136.194 y el 28/9 por los 74.000, que son estos importes que tengo acá. Lo voy a ir marcando para que ustedes los tengan. Estos 74.000 más los 136.000 más los 106.000 pesos. ¿Sí? Eso es el valor que yo tengo que cancelar de la cuenta cementera maíz. Ahora bien, ¿qué voy a dar de alta? Semilla de maíz o maíz, depende de la cuenta que yo haya, perdón, maíz, que es la cuenta que yo utilicé en mi plan de cuenta, ¿sí? Que es la de productos terminados. Acá le voy a sacar este porque me quedó, ahí está. Maíz, ¿sí? ¿Y por cuánto? Por el importe que me dice acá, es decir, 390.000 pesos. Bien, ahora, lo otro que tengo que hacer es la cuenta cementera. Dijimos que esa cuenta hace las veces de producción en proceso. Entonces, mi cuenta cementera, el saldo que yo había determinado era de 317.501,36. Pero fíjense que tengo una diferencia, que el asiento no cierra. Si yo lo dejo así, este es el valor de mercado del maíz, como que no tengo un valor. Entonces, ese, sí, maíz es el producto terminado, ¿sí? Exactamente. Entonces, esa diferencia que tengo ahí es una consecuencia de un resultado de producción, que es una de las características que tiene este proceso, que es una cuenta de crecimiento vegetativo. ¿Ah? Este resultado de producción es lo que yo gané como consecuencia del crecimiento natural que tienen los seres vivos y el gasto que yo realicé para que fomentar, por así decirle, ese crecimiento natural que es lo que tengo acá en Cementera. ¿Mm? Entonces esa diferencia que tengo ahí es de 72.498,64. ¿Sí?
Y con eso terminaríamos la parte de registración. ¿Les quedó alguna duda aquí? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Entendieron bien este asiento final? Fíjense que acá este asiento es una de las características de esta actividad, ¿sí? El resultado de producción. Si fuera menor, tendríamos igualmente, a ver, acá esta cuenta de resultado de producción puede ser positivo o negativo, ¿sí? En este caso, el resultado de producción es sí un ingreso, pero sí como consecuencia de que gasté más del valor que tiene el grano, entonces esta cuenta iría al débito, ¿sí? Y sería una cuenta de resultado dentro de las cuentas de resultado negativo, ¿sí? Un resultado de producción por crecimiento vegetativo, pero negativo. Puede ser positivo o negativo. Depende exactamente la diferencia entre el valor de plaza de la producción y el costo que tuve para lograr esa producción. Profe, ¿Puedo preguntar? si el Sí. ejercicio no lo hice, pero ¿importa hacer esa separación entre fertilizantes cosecha o en la depreciación, por ejemplo, depreciación cosecha, siembra preparación, si en definitiva Sí, se la ahí cruza contra nos cemento? decía que era por etapa y nosotros habíamos hecho el plan de cuenta en función a esa etapa, así que sí, tenés que respetar el plan de cuenta y la política que define la empresa. Si la empresa no dice, bueno, ya depende de la política de la empresa. Si marca todo o asigna todo a una única costa, porque también podría haber separado las cuentas formadoras del costo en cuentas formadoras del costo de maíz y cuentas formadoras del costo de trigo, por ejemplo, y usar solo maíz. Entonces, no me interesa a mí ahí separar por etapa, sino me interesa separar como empresa por etapa, es decir, cuánto erogo yo para producir ese bien en cada una de las etapas, que es un dato que por ahí puede ser de interés. Si eso no me dice, ¿sí? Entonces lo que yo tengo que hacer es, podría haber tenido eh, un único rubro dentro de la formadora del costo que fueran ahí y ahí cargar todo y cada una de esas erogaciones. Y después cancelarlo todo contra cementera, sin hacer esa distinción entre cosecha, siembra y preparación. Pero bueno, eso depende ya de la política de la empresa. ¿Mm? A eso hay que leer bien el enunciado. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? Les hago una aclaración acá por el tema de si yo vendo este maíz. Si yo vendo en este momento el maíz, ¿sí? El valor de venta que voy a tener, como es un mercado transparente, voy a tener que venderlo a los 390.000 pesos, que es lo que tengo yo dentro del activo. Es decir, cuando haga la venta, ¿sí? Que ingresará eh, clientes a ventas por los 390.000 pesos. Y después costo de venta a maíz por los 390.000 pesos. ¿Sí? Eso es si yo vendo hoy, en este momento. Es decir, parecería como que no tengo un resultado bruto, mi resultado bruto es cero, pero yo tuve una ganancia como consecuencia de este resultado de producción que aparece acá o se refleja a través del crecimiento vegetativo. ¿Sí? Les aclaro esto porque a veces no se vayan a confundir, el valor de venta del maíz está sí definido, digamos, por el mercado. Bien, si no hay preguntas, sigo con el último punto que nos pedía del planteo. Profe, El último, entonces, sí, perdón, aparte del ingreso ese de que tenemos en crecimiento vegetativo, también podríamos tener ingresos, bueno,
o menos ingresos en base a lo que vendemos después, al precio que se lo vende el maíz. Sí, va a depender de la cotización que tenga el maíz al momento de la venta. Es decir, se entiende que va a subir la cotización, pero si baja, pueden llegar a tener como consecuencia de la venta una, una pérdida. Digamos, acá tenemos básicamente dos tipos de ingreso de resultado. Uno es el resultado por crecimiento vegetativo, que se determina directamente al momento en el que se hace la cosecha, ¿sí? Y se evalúa, por así decirlo, ese total de la producción terminada, o de la cosecha realizada, mejor dicho. Y el otro momento es cuando se hace la operación de venta. Y ahí tenemos lo que se denomina un resultado transaccional, ¿sí? Ese resultado transaccional, bueno, dependerá de si yo estuve estoqueando el maíz y lo vendí después en un momento en el que el valor era más alto, o si no, difícilmente voy a venderlo en un momento más bajo. Igualmente, fíjense que los resultados por transaccionales y los resultados por no transaccionales, que son los de crecimiento vegetativo, en cierta forma se van a compensar. Pero eso ya lo van a ver después cuando vean superior, no se preocupen tanto en eso. Sí, tengan en cuenta que el valor de cotización del maíz que yo reflejo en en mi estado de situación patrimonial tiene que ser el valor de mercado. ¿Sí? Esta, profe, gracias. Sí. Bien. Y el último punto que nos pedía era determinar, voy a incrementar acá y voy a ocultar esto. El último punto era indicar para el costo de producción del maíz por etapa, ¿sí? ¿Cuánto era para cada etapa? Cómo se conformaba el costo de producción. El costo de producción era lo que nosotros habíamos visto en la parte de cementera, ¿sí? Todo lo que fue a cementera es ese costo de producción. Entonces, ¿cómo lo está conformado? Acá está, por así decirlo, simplificado, ¿sí? En la etapa de preparación de tierra, cada una de las cuentas formadoras del costo que contribuyeron en esa etapa y después se remitieron a la cuenta cementera, van a formar parte de este detalle. Lo mismo ocurre con siembra y lo mismo ocurre con cosecha. Si a ustedes lo llegan a pedir en un parcial, tengan en cuenta, no vuelquen directamente el importe, tienen que dejar reflejados los cálculos o la forma en la que llegan a cada uno de los importes que ustedes vuelcan, por así decirlo, en los totales, es decir, en el cuadrito resumen, que sería este. En realidad, esto es lo que se pide y estos son los cálculos o detalle auxiliar de cómo se conforman cada uno de los costos de cada etapa. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Bien, ¿no tiene ninguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿No? Bueno, igual ¿Cómo? repasen y realmen. ¿Qué parte de la solución Y seguro quieren sacarle foto al cuadrito del detalle de los costos. le subo? ¿Le subo a eso es lo que necesitaba, Alicia? Si no te subo, lo subo al aula. Si es el detalle ese, igual te lo comparto, pero si no lo subo al aula. ¿Ahí se ve?
¿Este cuadrito? ¿Esto? Mirá que quedó medio, a ver, lo voy a achicar un poco para que no... Y le voy a sacar el resaltado, así queda medio... Pero queda medio raro para verlo así. Está complicado para sacarle foto a esto. Subilo nomás en material de interés. Sí, lo subo. Subo esta parte del detalle, sí, lo subo a material de interés. Así tienen ahí. Y de paso utilizan para cotejar. Sí, fíjense, ay, me olvidaba, igual todas estas cuentas que nosotros teníamos, a cancelar la cuenta final de quedaron saldadas todas nuestras cuentas. Si alguna cuenta formadora del costo no quedó saldada, tuvimos algún error ahí. ¿Eh? Todas estas cuentas, acá yo había hecho la mayorización, pero si ven, todas quedan saldadas. Bien, ¿estamos? ¿Dejo de compartir? Ah, perdón, Iván era el que pidió, perdón, Alicia. Lo que pasa es que leí el chat y entre una cosa y otra me distraje. Bien, bien, bien. Estamos entonces. Entonces vamos a pasar. ¿Te dejé tiempo, Juan? Sí. Un montón. Bueno, Pasame el poder. Bueno, si nadie vamos a tiene esperar. ninguna pregunta, vamos a pasar al 16.2 y vamos a cambiar de actividad. Recién trabajamos con una agrícola, ahora vamos a ver las particularidades de una empresa ganadera. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. ¿Quién era que estaba hoy preguntando lo del cambio de categoría? Que no me creyó nada lo que le dije. Jessica. Sí. No sé si vamos a llegar hasta ahí hoy, pero por lo menos ya empezamos. No es que Y no te para el creas. último la constructora, sí, para el último la constructora. Después viene la constructora. Que ahí van a venir todos, me imagino, a la clase porque están en bola con el trabajo. No, con el fondo fijo nomás. Claro, vamos a hacer un ejercicio de constructora que no tiene fondo fijo, entonces se van todos recalientes. Bueno, vamos a leer el planteo, ¿sí? El ejercicio 16.2, la herencia, sociedad anónima, objetivo. Que el alumno logre comprender las particularidades. ¿Se ve bien ahí o necesita más grande antes de arrancar? Y capaz que si le aumento un cachito más, profe. Ahí. Ahí está. Gracias. Que el alumno logre comprender las particularidades que existen en los elementos del SIG en la actividad ganadera, reconocer contablemente operaciones habituales en este tipo de actividad. La tarea, sencillita, ¿sí? Registrar las operaciones y determinar el resultado bruto de la actividad. Nada más. Bueno, vamos a ver, o vamos a leer, mejor dicho, las características de esta empresa. La herencia tiene como actividad principal la cría de hacienda vacuna, desarrolla sus actividades en la provincia del Chaco, está inscrito en el impuesto a las ganancias, como iba responsable inscrito, ¿qué tenía que ver? No sé, pero bueno, está inscrito en el impuesto a las ganancias, también en el impuesto al valor agregado y en el impuesto a los ingresos brutos. El campo donde desarrolla la explotación es arrendado. Bien. Información que surge de las políticas contables del ente. Sistema directo de registración, medio de registración manual. La codificación del plan de cuentas es numérico decimal en 5 niveles imputables a partir del cuarto nivel. ¿Bien? Para el tratamiento contable de los costos de la explotación, utiliza cuentas de movimientos formadoras del costo, las que de manera mensual se cancelan contra la cuenta de resultado costo de explotación ganadera. Método de costeo, inventario permanente. ¿Eh? Ahí ya sale Sergio, empieza a transpirar en frío y dice, profe, hay que hacer ficha de esto. El 1 del 19, la empresa inicia su cuarto ejercicio económico y se cuenta con la siguiente información como surge de sus estados contables al 31 de diciembre de 2018.
Y tenemos acá una breve fracción de la información, ¿sí? Tenemos el rubro bienes de cambio y rubros bienes de uso. Dentro de los bienes de cambio tenemos terneros, novillitos y novillos. Y dentro de los bienes de uso, reproductores, maquinarias, equipos y molinos y aguadas con sus respectivas regularizadoras. Bien, antes de pasar a resolver, ¿sí? Vamos a hacer una breve acotación, ¿sí? A lo que habla acá el planteo, sobre todo en la parte de el plan de cuentas y qué es esta cuenta que aparece, ¿sí? Como novedosa, que se llama costo de la explotación ganadera. Bien, en esta actividad en particular, así como vimos también en la agrícola, en esta en la ganadera, nosotros acumulamos los costos en cuentas de movimiento, ¿sí? Pero estos costos que nosotros acumulamos en cuentas de movimiento no nos determinan luego el valor de los bienes que producimos. En este caso, la acumulación de costos que hacemos en la contabilidad no define el valor final de los animales, como vimos también recién en la agrícola, ¿sí? Estos también son bienes que actúan en un mercado que se considera de tipo transparente, ¿no? O sea, el precio o el valor de los bienes está dado por su cotización en el mercado, o sea, el valor de plaza. No está dado por los costos que nos insume a nosotros producirlos, ¿eh? Por lo tanto, en este caso puntual, las cuentas de movimiento, como no existen en el rubro bienes de cambio, cuentas de animales en proceso, ¿eh? O su equivalente, porque no tiene sentido, en este caso nosotros las cuentas de movimiento formadoras del costo no las cancelamos contra cuentas de activo del rubro bienes de cambio, sino que las cancelamos contra una cuenta de resultado negativo que se llama costo de la explotación ganadera. Esta cuenta, costo de la explotación ganadera, va a jugar en la determinación del resultado bruto de la explotación, ¿sí? En este tipo de actividad, el resultado bruto no está dado solamente por la diferencia entre ventas y costos de ventas, sino que también se tienen en cuenta otros ingresos y egresos, ¿sí? Dentro de los egresos aparece esta cuenta denominada costo de la explotación ganadera, que representa los costos, ¿sí?, que tuvimos que incurrir para poder producir nuestros bienes, que en este caso son animales, ¿sí?, activos biológicos, ¿sí? No sé si quedó claro lo que dije, pero ya vamos a ver en el ejercicio cómo funciona. Pero básicamente, ¿sí?, la gran diferencia que tiene el tratamiento contable de esta actividad respecto de las anteriores es que las cuentas de movimiento formadoras del costo no se cancelan contra una cuenta de activo, sino que se cancelan contra una cuenta de resultado negativo, que se llama costo de la explotación ganadera o similar, ¿sí? Ese sería el principal aspecto diferenciador de el tratamiento contable en esta actividad. Sumado obviamente a lo que dijimos, a lo que ya dijimos que también se da en la agrícola, que es la suma de los costos, ¿sí?, de mi producción no me definen el valor del bien que estoy produciendo por el tipo de mercado en el que opero, ¿sí? Ya vimos que en la industrial sí, el costo de producción de los bienes estaba dado por la sumatoria de los costos de producción. Bueno, en la agrícola y en la ganadera eso no es así, ¿no? El valor de los granos o el valor de los animales no está dado por la suma de los costos, ¿sí?, que me insumieron, sino que está dado por el valor del mercado. Una de las principales características de la actividad agropecuaria. Bien. Ahora, lo que vamos a ver a continuación, que también está en el planteo, es el plan de cuentas, ¿sí? El planteo ya me da un plan de cuentas. Por lo tanto, si el planteo ya me da un plan de cuentas, yo voy a tener que resolver todo el ejercicio usando este plan de cuentas, ¿sí? No puedo cambiar las cuentas porque si no, está mal porque no respeté la política y pierdo puntos, ¿sí? Entonces, si vemos aquí, tenemos dentro de los bienes de cambio, el rubro se llama Hacienda Vacuna y dentro de Hacienda Vacuna está dividido por categoría, ¿sí?, de Hacienda. En este caso tenemos solamente tres: terneros,
novillitos y novillos. Las categorías están definidas por la antigüedad del bien de cambio, ¿sí? En este caso está vinculado con el tiempo que tiene el animal, ¿sí? Su vida. Entonces, a medida que va creciendo el animal, ojalá Dios quiera que no me plan de no, ojalá, no sé, depende. Hay veces que resulta más fácil, depende del planteo. Hay veces que puede ser más fácil que leer el plan de cuenta y otras que es más sencillo si ustedes tienen que diseñarlo, porque ahí lo resuelven como ustedes quieren. Hay gente que por ahí no sabe usar un plan de cuenta que le viene dado, se marea. Bueno, les decía, los bienes, ¿sí? En este caso los bienes de cambio, van a ir creciendo con el transcurso del tiempo, ¿sí? Característica de los activos biológicos, que están sujetos a transformaciones que no dependen de la acción del hombre, sino que por hechos de la naturaleza el bien se transforma solo. En este caso, los animales crecen. Por lo tanto, a medida que van creciendo, van cambiando de categoría. ¿Sí? Los bienes de uso, también tenemos ahí bienes de uso específicos de lo que es la actividad ganadera, que no vamos a encontrar en una actividad comercial, como por ejemplo molinos y aguadas. ¿Sí? Y luego pasamos a analizar resultados. Fíjense que dentro de los resultados tenemos, dentro de los ingresos de la actividad principal, las ventas, y aparece de nuevo otro rubro que es ingresos por producción. Acá encontramos otra vez las cuentas referidas a los ingresos no transaccionales, ¿sí? Ingresos derivados de, en este caso, hechos de la naturaleza. No son como consecuencia de operaciones entre sujetos, ¿sí? Operaciones comerciales, sino que vienen dados, o su reconocimiento contable viene dado por hechos que ocurren de la naturaleza. Tenemos dos, procreación y valoración cambio de categoría, dice ahí la cuenta. Bueno, la procreación, como su nombre lo indica, se utiliza para reconocer los resultados provenientes de aquellos animales que nacen, que es un hecho natural donde en un momento dado yo tengo un animal y si ese animal queda embarazado, luego aparece otro animalito que no estaba. ¿Sí? ¿Yo lo compré? No, no lo compré. No hay una transacción con otro sujeto. ¿Qué pasó? Se dio un hecho natural y ahora en vez de tener una vaquita, tengo dos vaquitas. Entonces, ese animal nuevo yo lo tengo que reconocer contablemente y ese resultado positivo, porque apareció un animal que antes no estaba, entonces un resultado positivo, lo reconocemos con la cuenta procreación. Y en las posteriores etapas de su crecimiento, o sea, cuando nace, lo reconocemos. Ya vamos a llegar hasta ahí. Ya está ¿quién es? Algún recursante seguro que te quiere mostrar que estuvo leyendo. Bueno, pará. Vamos por partes. Y vamos por partes para los que no vieron nunca esto. Tenemos, por un lado, el nacimiento del animal, que ese ingreso lo reconocemos con procreación. Y luego, a medida que ese animal continúa creciendo y va pasando a otras categorías, la cuenta que usamos para reconocer esa diferencia de valor entre una categoría y otra es la cuenta valoración cambio de categoría. Igual ya lo vamos a ver ahora en el ejercicio. Bien, dentro de cuentas de movimiento tenemos, ¿sí? Va enumerando los rubros, no detalla cuentas, pero van enumerando los rubros. Tenemos impositivas, donde se entiende que ahí adentro vamos a encontrar IVA crédito fiscal, IVA débito fiscal. Formadora del costo, ahí adentro a su vez tiene explotación ganadera y ahí tenemos mano de obra, honorarios veterinarios, manutención del personal, depreciación del ejercicio, mortandad, etcétera, etcétera. Ojo, estas son las cuentas que tengo que usar, no las puedo cambiar. ¿Sí? Entonces ya de antemano yo ya sé que cuando haga el devengamiento de los sueldos, ¿cuántas cuentas voy a usar? Una sola. Ahí dice mano de obra y no hay nada más. Entonces pues yo no puedo resolver y agregar cargas sociales, SAC. Está mal, porque el plan de cuenta contempla una sola cuenta para cargar todos los costos referidos a el personal en relación de dependencia afectado a la actividad ganadera. ¿Sí? Bueno, ahora que hicimos todas las aclaraciones pertinentes, sí podemos pasar a analizar las operaciones del mes de enero y comenzar a resolver el ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta acá antes de comenzar a resolver el ejercicio? No, profe. Perfecto. Entonces, la primera operación que tenemos es el día 3 de enero, compra en cuenta corriente vacunas al proveedor El Trébol Sociedad Anónima
nos entrega factura A220.558 por 25.000 pesos más IVA, y las mismas son aplicadas en su totalidad en el día. Bien. ¿Quién se anima a decirme el asiento? Tienen ahí a mano, de todas maneras, tienen ahí a mano en el planteo el plan de cuentas para ver qué cuenta usan, ¿sí? ¿Quién se anima a decirme el asiento? Sanidad animal, profe, IVA y banco. Bien. Está bien, pero muy decepcionado, sobre todo de Sergio y Rodrigo, que son los que siempre están súper atentos. ¿Qué convenía hacer en base a las sugerencias que venimos trabajando en todos los ejercicios? ¿Cuál era la recomendación que les dábamos? Que teníamos que hacer antes de empezar a resolver las operaciones del ejercicio cuando hay saldos de inicio. El asiento de ¿Los apertura. mayores? Los El asiento de mayores. apertura. No, asiento de apertura no. No se puede porque no tenemos toda la información acá. En este caso no está completa la información. Solamente tengo bienes de cambio y bienes de uso. Me falta el resto, no puedo hacer asiento de apertura. ¿Sí? Ojo, acá sí dice que está empezando el ejercicio, entonces sí podría hacer un asiento de apertura si tuviese toda la información. Pero no es el caso. ¿Sí? Bien igual, ¿sí? No se depriman. Muy bien la participación, tienen el reconocimiento que se merecen. Vamos con los que dijeron mayores. Me gustó esa parte. ¿Qué vamos a mayorizar? ¿Todas las cuentas? No, las que nos interesan para este ejercicio. Por ejemplo, los bienes de cambio. Tenemos bienes de cambio saldos al inicio. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es venir a nuestros mayores y mayorizar rapidito esas tres cuentas. ¿Sí? Hacienda vacuna ternero, Hacienda vacuna novillito y Hacienda vacuna novillos. ¿Sí? ¿De dónde sacamos esta información? Del planteo. Acá no hay ninguna operación todavía. Estoy volcando los datos, ¿sí?, que se supone se derivan de ese asiento de apertura que ustedes me mencionan, pero no podemos hacerlo porque no está completa la información. Pero sí sabemos que ya en la contabilidad estas cuentas tienen saldo, porque eso es lo que me está diciendo ahí. Bien. Ahora que mayorizamos los bienes de cambio, sí voy al libro diario y voy a hacer el asiento en base a lo que me había dicho el compañero, que consideraba que era una buena solución para este ejercicio, esta operación. ¿Sí? Bueno, bien, decía que compro vacunas y que las aplico. ¿Sí? Ese dato que las aplico en el día no me cambia nada porque en el planteo en ningún lado me dice que hago stock de vacunas. Por lo tanto, como en ningún lado dice que hace stock de vacunas, yo lo voy a mandar directo a cuentas de movimiento formadoras del costo. Si ustedes se fijan en el plan de cuentas que nos da el planteo, la cuenta para vacunas se llama Sanidad Animal-Vacunas y es una cuenta de movimiento formadora del costo. El IVA crédito fiscal de la operación y a proveedores porque la compra era en cuenta corriente. ¿Sí? Sencillito. Lo que vamos a hacer a continuación es, hago el asiento y para no olvidarme, voy a hacer ya el mayor de la cuenta de movimiento. Vuelvo a mi libro, habilito las de movimiento, voy más allá. ¿Qué pasó? Se me corrió. Ahora clic. ¿Sí? Cuentas de movimiento y acá entonces la primera que voy a tener es Sanidad Animal Vacunas por los 25.000 pesos el 3 de enero. Hago el asiento, hago el mayor, listo. Terminó la registración. Podemos pasar a la segunda operación. La operación del día 4 nos dice, se abonan los honorarios del médico veterinario encargado de la vacunación realizada el día anterior, nos entrega una factura C por el monto de 5.000 pesos. Este veterinario no sé de qué vive, mastica raíces, porque con 5.000 pesos se muere de hambre. Se paga mediante transferencia bancaria del Banco del Chaco. Bueno, ustedes que tienen ahí a mano el plan de cuenta me dicen, ¿qué asiento hacemos acá? Mano No de lo obra hizo. a banco. Bueno, Honorarios veterinarios a banco. bien. ¿Por qué no mano de obra? ¿Sí? Porque en este caso no me dice en ningún lugar que yo estoy
devengando sueldos del personal en relación de dependencia. Yo estoy pagando honorarios de un profesional que contraté para que me preste un servicio. En este caso el servicio es la vacunación de la hacienda. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que prestar atención es separar lo que son sueldos de honorarios profesionales. Los honorarios profesionales no se consideran sueldo porque se entiende que ese profesional no trabaja para la empresa, sino que yo lo contrato para prestar un servicio puntual, pero no es empleado en relación de dependencia. ¿Sí? Bien, entonces, la opción correcta es la segunda. ¿Sí? En base al plan de cuentas que tenemos, la cuenta se llama honorarios veterinarios. ¿Sí? Cuenta de movimiento formadora del costo. ¿Sí? Yo leí un gasto por ahí, no sé qué pasó, Sergio. ¿Sí? Honorarios veterinarios, cuenta de movimiento a banco. No es un gasto, porque los honorarios del veterinario son un gasto que tiene que ver con la actividad ganadera. Me vacunó los animales. Por lo tanto, no es un gasto, es un costo de la explotación. ¿Sí? Lo tengo que imputar en cuentas de movimiento. ¿Sí? Hice el asiento, automáticamente hago el mayor para no olvidarme. ¿Sí? Honorarios veterinarios por 5.000 el 4 de enero. Listo. Paso a la próxima operación. El 7 de enero tengo un parte técnico, comprobante específico de la actividad, parte técnico 439, con la siguiente información. Baja de un novillo para la manutención del personal del campo y baja de 2 novillitos por muerte. ¿Se hace algo acá? ¿Sirve para algo esta información? ¿Qué es esto? ¿Qué me informa el parte técnico? A ver los que van a Mortandad. teoría. Bueno, una cosa es la mortandad, sí. ¿Y el otro? Manutención del personal. Ujú. ¿Y saben ustedes qué es eso? ¿No? Cuando están trabajando y profe? matan a un animalito para poder alimentar al personal. Me Dijeron gusta hoy. como, me gusta como ella lo suaviza diciendo, matan un animalito, ¿sí? Acá lloran los veganos, ¿sí? Vamos a trabajar en la actividad ganadera, sépanlo, es para comer carne esto, o sea, no hay vuelta, ¿sí? Yo entiendo, pero bueno, en este ejercicio, ¿sí? El que es muy fanático va a tener que poner mute, ¿sí? Se comen los animalitos. Bueno, característica de la actividad, ¿sí? En este tipo de actividad es habitual, ¿sí? Que parte del personal que trabaja, tal vez no todo, pero parte del personal que trabaja en la explotación vive en el campo, vive en la explotación. Y tienen que comer. ¿Sí? Lo que no significa que todos los días comen asado, ¿eh? Ojo. Pero es habitual que cada tanto, dentro de los animales que se producen, se sacrifique alguno para comer. ¿Sí? Eso lo conocemos como manutención del personal y como es para darle de comer al personal que trabaja en la explotación, se lo considera como costo de la explotación, no es un gasto. O sea que lo vamos a imputar en cuenta de movimiento formadora del costo. Los que se mueren, ¿sí? Ahí ya tenemos uno que no le calienta nada, él también quiere tirar a la parrilla el que estaba muerto, no importa que está lleno de bichos, él le pega una enjuagada con la manguera y a la parrilla. ¿Sí? Perfecto. En la actividad ganadera, se trabaja con, así como habíamos visto, a ver, acá no tenemos nada, no tenemos ningún dato extra en el planteo, pero se los comento al margen. En la actividad ganadera, según la zona donde se produce la explotación, se trabaja con determinados índices de mortandad que se consideran aceptables. Es habitual que muera hacienda, ¿sí? Por distintos motivos. Está contemplado dentro de lo que es la explotación ganadera que todos los años mueran X cantidad o un porcentaje tanto de la cantidad de cabezas que tenemos. ¿Sí? Según la zona, ese porcentaje más o menos va variando, si no es fijo, pero bueno. A lo que voy es que es habitual que esto ocurra, por lo tanto, siempre y cuando sean muertes que se consideran habituales, esa mortandad no es una pérdida, sino que también forma parte del costo de la explotación. Por eso en el plan de cuentas ahí tienen mortandad dentro de las cuentas de movimiento formará del costo. Esto es similar a lo que vimos en la actividad industrial cuando hablábamos de los desperdicios, que teníamos una parte de desperdicio que se consideraba normal y iba como costo y un desperdicio que era extraordinario y lo mandamos como pérdida. Bueno, esto es lo mismo. En la actividad ganadera hay índices de mortandad
que se consideran normales, por lo tanto, mientras que la mortandad esté dentro de esos valores habituales, se lo considera costo, y si supera ese promedio, ese valor que se toma como normal, ese extra sí se lo toma como una pérdida, un resultado extraordinario. Y por ejemplo, un año que hay una sequía muy grande o una inundación y mueren más animales de lo que tendrían que haber muerto, bueno, ese excedente sí se considera pérdida. Pero en este caso, que además el planteo no agrega nada más y solamente mueren 2 novillitos, lo tomamos como muertes muertes normales para lo que es la explotación ganadera. Entonces, esta mortandad la vamos a considerar como costo de la explotación. ¿Sí? Bueno, ¿quién me dice el asiento? El asiento nomás, las cuentas, después vemos los valores. ¿Quién me dice el asiento? En el debe. Va a estar mortandad y manutención del personal. Bien, en el debe vamos a tener las dos cuentas que mencionamos recién, que las tienen ustedes ahí en el plan de cuenta, que son manutención del personal y mortandad. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la contrapartida de esto? Tengo que dar de baja, ¿sí? Novillitos Bien, y novillos. tengo que dar de baja los animales que murieron o se consumieron, o sea, novillitos y novillos. ¿Sí? Ese es el detalle que tengo acá. ¿Sí? Tengo un novillo por manutención y 2 novillitos por muerte. Entonces yo ya sé que en mi asiento la contrapartida va a ser novillos y novillitos. ¿Sí? O sea, hacienda vacuna, novillo, hacienda vacuna, novillito. Lo que nos está faltando es ponerle valor a esto. ¿Sí? En este caso puntual, si bien el parte no agrega valor, no agrega valores, tenemos, el único lugar donde tenemos para sacar la información es en el detalle del inicio. O sea, si acá me voy a este breve cuadro, ¿sí? En el detalle de los bienes de cambio no solo está el total de los bienes, sino que hay una descripción ahí entre paréntesis del valor unitario de los animales. Me dice que el novillito vale 15.750 y el novillo 19.200. Por lo tanto, esos son los valores que yo voy a tomar como unitario y los voy a multiplicar por la cantidad de cabezas que consumí o que murieron para darle valores a mi asiento. ¿Sí? Por lo tanto, multiplico un novillo por 19.200 y 2 novillitos por 15.750. Eso me da los 19.200 para la manutención del personal y 31.500 para la mortandad, ¿sí? Porque consumimos el novillo y murieron los novillitos. Y ahí tenemos el asiento completo. ¿Sí? Fíjense que el parte de producción no es el comprobante de respaldo. Recuerden que nosotros en la contabilidad registramos con la minuta contable. La minuta contable va a tener una documentación fuente y la documentación fuente de la minuta sí va a ser el parte de producción. ¿Sí? Pero para el asiento el comprobante es una minuta. Bien, terminamos el asiento. ¿A dónde vamos? A los mayores. ¿Sí? Primero tengo manutención del personal y a continuación mortandad. Los dos 7 de enero, 19.200 para uno, 31.500 para el otro. ¿Sí? Registramos, mayorizamos, listo. Paso a la próxima operación. ¿Sí? El 10. El 10 de enero se paga arrendamiento del campo del mes de enero, según factura A, por 70.000. La operación no contiene IVA. Ya me está avisando ahí el planteo que no hay IVA en esta operación, por lo tanto no le discuto al planteo. Si me dice que no hay IVA, no hay IVA. Fin. ¿Sí? Y entrego un cheque del Banco del Chaco. Bueno, ¿qué asiento hacemos el 10 de enero? Este está fácil. Arrendamientos. ¿Y después? A banco. Muy bien. ¿Sí? No hay IVA, por lo tanto el asiento es sencillo. Arrendamientos, cuenta de movimiento, a banco por los 70.000 pesos. ¿Por qué no puse IVA? Porque el planteo me dice que no tiene IVA la operación. No le discuto el planteo. Bien, hicimos el asiento. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mayores. Acá debería estar arrendamiento por los 70.000 pesos el día 10 de enero. ¿Sí? Y avanzamos a la próxima operación.
El 15 tengo una venta. Bueno, vendo una partida de 30 novillos al frigorífico Frira por 576.000 más IVA. Total 636.480. Recibo cheques de pago diferido a 30 y 60 días del banco HSBC por 625.750. Y comprobante emitido por el comprador de retención sufrida del impuesto a las ganancias por 10.730. Documentación de respaldo, liquidación de compra directa, 1.150 elaborada por el frigorífico. Bueno, esto es un comprobante específico de la actividad donde no se emite una factura, sino que el comprobante que reemplaza la factura es la liquidación de compra directa. Y tiene la particularidad de que se invierte el rol de quién es el que emite. Siempre emite la factura el que vende. Bueno, en este caso, cuando yo tengo una liquidación de compra directa, el que emite el comprobante no es el que vende, sino que es el que compra. O sea, en este caso, el frigorífico es el que hace el comprobante. Pese al que está vendiendo es la explotación ganadera, ¿sí? El campo, como es la herencia, sociedad anónima. Pero el comprobante lo confecciona el comprador, el frigorífico. Es una particularidad de la actividad. También se da con los granos, ¿sí? En la venta de granos no se confecciona factura, sino que lo que se hace es una liquidación primaria de granos. Y tiene la misma característica. No lo emite el que vende, sino que la confecciona el que compra, que por lo general son acopiadores. Esto son comprobantes que se realizan a través del servicio web de AFIP, ¿sí? De la página de AFIP, y apunta principalmente a que por lo general en este tipo de actividades los intermediarios son los que tienen mejor organización administrativa, entre comillas, están en condiciones de poder llevar adelante el proceso de la emisión de comprobantes, más porque por ahí operan con explotaciones que son muy chiquitas o informales, ¿sí? Entonces se pone la carga de emitir los comprobantes al que compra y no al que vende, porque por lo general el que compra son eh, intermediarios de la cadena de valor que tienen una estructura bastante más grande. Fíjense que acá estamos trabajando con un frigorífico, ¿sí? Si estuviéramos en granos, trabajamos con acopiadores, que es otro tipo, o sea, otra estructura de organización, ¿sí? De tamaño. Bien. Vamos al asiento. Es un asiento de venta, ¿sí? Un asiento de venta. A ver, los escucho. A ver, a esta altura de un asiento de venta tienen que hacerlo fácil, ¿sí? ¿Cuentas intervienen en el asiento? Bien, Sergio, que tiene un problemón con el devengamiento de los cheques. ¿Eh? Sí, en el debe entonces. Bien. Bueno, Sergio nos dice, nadie se anima a hablar, ¿eh? ¿Cómo se asustan con los asientos de venta? Dios mío. Sergio nos dice, en el debe, cheque pago diferido recibido, ¿sí? Y retenciones sufridas, impuesto a las ganancias, ¿sí o no? Me dicen que me dan un comprobante de retención que me hicieron, ¿sí? Me pagan de menos, ¿sí? ¿Se acuerdan de las retenciones cómo funcionan? Retenciones sufridas, el que me paga de menos y me retiene un pedacito y por ese pedazo que me retuvo, en lugar de la plata, me da un papelito que dice comprobante de retención. En este caso me retiene ganancias. Y la contrapartida del asiento, que es un asiento de venta, no va a ser otra cosa que venta e IVA débito. Respetando las cuentas del plan de cuentas. Si ustedes se fijan, el plan de cuentas tiene cuentas de resultado por categoría de hacienda. Entonces, venta de novillo, a IVA débito. ¿Sí? El valor me da el planteo. 576.000 es el neto de la venta, el IVA 64.80 y después me dice que los cheques eran por 625 y la diferencia, los 10.000 que me quedan, es el comprobante de retención. ¿Sí? ¿Se entendió? Profe, ¿podría repetir por favor el tema de las retenciones sufridas del impuesto a las ganancias? No importa el impuesto. El impuesto puede ser cualquiera, pero las retenciones sufridas siempre se dan cuando a nosotros nos pagan. ¿Sí? Cuando a nosotros nos pagan, el cliente nos paga de menos. ¿Por qué? Porque nos retiene un porcentaje en concepto de algún impuesto. En este caso es ganancia, podría haber sido IVA, podría haber sido ingresos brutos, inclusive nos puede retener en un mismo pago más de un impuesto. Nos retiene. ¿Sí? Que nos retiene significa que nos paga de menos. Nos tenía que pagar
el total que era 636.480 y nos paga 625. La diferencia me da un papelito que dice comprobante de retención, impuesto a la ganancia por 10.730. Por lo tanto, yo ahí tengo completo mi asiento, ¿sí? Va, por un lado, los cheques que efectivamente recibí, que es lo que voy a terminar cobrando, y la diferencia que no me pagó me da el comprobante de retención. Que recuerden que las retenciones no es plata que yo la... No, Lucas, ya estoy con vos. Recuerden que las retenciones no es plata que pierdo, sino que es un pago a cuenta que yo tengo que después lo voy a poder descontar del impuesto. En este caso, cuando liquide impuesto a las ganancias, yo ya tengo pagado por adelantado 10.730 que lo voy a restar del impuesto a pagar. Y en base a lo que decía Lucas ahí en el chat, las retenciones no son lo mismo que las percepciones. Funcionan de igual manera. Las dos son, las sufridas, ¿sí? Las dos son un activo y las dos disminuyen el impuesto a pagar. Pero las retenciones me las hacen los que me pagan, o sea, mis clientes me pagan de menos y me retienen un porcentaje. Y las percepciones se dan cuando yo soy el que compro. O sea, mi proveedor me percibe, me cobra lo que le compré más un extra, un porcentaje de más en concepto de percepción de algún impuesto. O sea, termino pagando de más. Esa plata que pago de más no la pierdo, sino que es una percepción que la voy a poder usar a mi favor cuando liquide el impuesto. Por lo general, la percepción se liquida dentro de la misma factura de compra. ¿Sí? Además de tener el neto y el IVA, además va a decir percepción X impuesto, tanta plata. ¿Sí? Bien, y con esta pregunta vamos a dar por cerrada la clase de hoy, ¿sí? Pues son las 6. Lo continuaremos el día viernes, pero para cerrar el asiento, lo único que voy a hacer, lo único que falta para cerrar el asiento es, como nos pide el resultado bruto de la consigna, de todo esto que está acá, voy a mayorizar solamente venta de novillos. ¿Sí? Mayorizo venta de novillos, ¿sí? Por los 576.000. Y ahí cierro la operación. ¿Sí? Bueno, mastíquenlo, ¿sí? Piénsenlo, trabajenlo. Si quieren seguir resolviendo solos, bárbaro. Y cualquier duda que les surja, ¿sí? Nos preguntan o por el foro o acá o por Telegram. ¿Sí? Hagan sus consultas. ¿Sí? Y lo dejamos acá. Nos vemos entonces el día viernes, ¿sí? En el horario habitual de las 16:30 horas. Pero una cosita, antes de Sí. irme voy. Siempre para que nos pueda, alguien tiene que estar autorizado para retener y también tomar percepciones y tienen que Claro. ser agentes Eso, autorizados. los organismos fiscales determinan mediante resolución quiénes son agentes de retención y quiénes son agentes de percepción. ¿Sí? Sí, y puede ser cualquier, sería sin, hay que postularse para hacer eso o No, ellos determinan. En algunos casos hay nómina con quit y razón social de quiénes son agentes. En otros casos es en base al tipo de actividad en la que están. ¿Sí? O sea, según la actividad que desarrollas y de dónde estás en la cadena, podés ser agente de retención o de percepción, pero siempre lo establecen los fiscos, ¿sí? Que pueden ser provinciales, nacionales, o sea, puede ser la FIP o puede ser la Dirección de Rentas de cada provincia. O sea, acá en el Chaco es Administración Tributaria Provincial, pero en Corrientes es Dirección General de Rentas. Pero cada provincia tiene su fisco provincial que establece quiénes son agentes de retención y percepción para los impuestos locales, de impuestos provinciales. Y para los perfecto. impuestos nacionales lo establece la FIP. Sí, gracias. De nada. ¿Alguien más? Bueno, nos vemos. No, profe, hasta el viernes. Se quedó